Así dice literal, alababan a Dios y cantaban y gritaban. Y desde ahí se empezó a originar la palabra aleluya, gloria a Dios, amén, Cristo vive. Y cuando alguien diga alabe a Dios, se diga gloria a Dios, amén, aleluya, Cristo vive. Eso es alabar a Dios. A ver, hacemos un ejercicio, ¿ah? ¿Qué le parece? ¡Alabe a Dios! Apágalo, May. ¡Alabe a Dios! ¡Eso! Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Esas son las palabras de un Pentecostés que está gozoso, ¿verdad? Que está contento. Miren que voy a iniciar ya, ¿verdad? Una de las cosas que experimenté en un viaje misionero a uno de las montañas de Oaxaca era que esos hermanitos, y no se ofenda, ¿verdad?, por compararlos, pero así somos a veces. Esos hermanitos desde que llegaban, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, a veces ni dejaban predicar de tanto que alababan a Dios. Cualquier cosita, no, Jesucristo es el vencedor, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, y aplaudían. Y yo por momento decía, espérenme, déjeme compartir, déjeme terminar de compartir, gracias. Pero eso es alabar a Dios, tener el gozo del Pentecostés, ¿verdad? Porque somos Pentecostés, amén. Somos una iglesia alegre, alegre. Pero todos me miran tristes y enojados. Yo no tengo la culpa que ven y me ponga a predicar, ¿eh? Bueno, vamos a iniciar en esta tarde a compartir algo que siento que Dios puso en mi corazón y quiero compartirles a ustedes acerca de un pasaje, una historia, un texto mesiánico. En la mañana platicaba con mi esposa que a qué se refería un texto mesiánico, ¿verdad? Y un texto mesiánico es un texto que muestra o identifica lo que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Si esto vaya aprendiéndoselo, ya le dije del Pentecostés, ya le dije ahora del texto mesiánico, hay que aprender qué es lo que la Biblia nos enseña. Un texto mesiánico dice que es para identificar al Mesías. ¿Y cómo se identificaba al Mesías? A través de una profecía, ¿verdad? Antes se hablaba una profecía en el Antiguo Testamento y cuando llegó Jesús y hablaba las mismas palabras, siempre decía, se ha cumplido la profecía. Se ha cumplido lo que el profeta dijo una vez. Se ha cumplido lo que la palabra de Dios o los antiguos padres dijeron, ahora se ha cumplido, ¿verdad? Y quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 4. Durante esta predicación hay que estar alabando a Dios, amén. Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 21. Si ya lo tiene usted ahí en su Biblia, le voy a pedir que me siga con la vista o lo lea juntos. Dice, capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Está hablando de un personaje más hermoso de la Biblia que es Jesús. Amén. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Léalo conmigo si lo tiene ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos, ¿en quién? En Jesús, en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Miren que dos cosas o varias cosas donde Jesús dijo se ha cumplido, es que estaba afirmando algo que el Padre ya le había dicho que iba a ser su misión. Amén. Y vamos a empezar con este análisis de este pasaje. Y algo que me llama la atención es que Jesús inicia su ministerio, inicia lo que él iba a hacer, lo que él había recibido del Padre, el proyecto del Padre, el proyecto de nuestro Padre Jehová. ¿Cuál era? Salvar a la humanidad, ¿verdad? Y a través de salvar a la humanidad, el proyecto, la misión de nuestro Padre iba a cumplirse a través de Jesucristo. Pero para que Jesucristo pudiera cumplir su ministerio, tenía que haber una confirmación, ¿verdad? Todos tenemos que tener una confirmación en nuestra vida, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y muchos ya lo saben, muchos ya lo tienen. Y muchos solo nos falta desarrollarlo, ¿verdad? Miren, algo que estaba yo escuchando una alabanza de un pastor, y él dijo algo, analicé esa alabanza y decía algo, que nuestro ministerio no es, por ejemplo, en mi caso, tocar la guitarra, cantar, no es mi ministerio. Ese es un instrumento que Dios, un talento que Dios me dio, ¿verdad? Para alcanzar a aquellos o para atraer la presencia de Dios. Pero nuestro primer ministerio, ¿cuál fue? Cumplir lo que Jesús vino a dar como ejemplo, ¿verdad? Y Jesús empieza su ministerio a través de este pasaje, y antes de este pasaje Jesús, si se acuerdan, estaba ayunando 40 días y 40 noches, ¿verdad? Cuando de repente el enemigo vino y lo tentó y le dijo, oh, ya tienes hambre, ¿verdad? Lógicamente era humano. Y dijo, entonces haz que esa piedra se convierta en pan. Y él dijo, escrito está, ¿verdad? Estaba cumpliendo las promesas o las profecías que antes se habían dicho. Amén. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, algo que debemos de entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, es realmente cuál es nuestro ministerio. Realmente cuál es el objetivo de Jesucristo de venir a este mundo y darnos el ejemplo. El Señor nos da muchos talentos, gloria a Dios. Nos da muchas cosas donde nosotros podamos desarrollar, pero nuestro objetivo principal es hacer lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Y en ese proyecto está usted y estoy yo. Y están los que van a ser alcanzados. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto principal lo dice el versículo 18. Dice, el Señor se levantó, dice que llegó como acostumbraba, ¿verdad? Dice el versículo 18, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo, el día del culto, el día del servicio, el día que se estableció para adorar a Dios, entró en la sinagoga, ¿verdad? Jesucristo mismo dándonos un ejemplo de que hay que congregarse. ¿Me dice amén? Eso. Jesucristo dándonos el mejor ejemplo de que hay que congregarse, como acostumbraba, dijo, vino a la sinagoga el día del reposo, el día que se alaba al Señor, entró y conforme a su costumbre se levantó, ¿qué? A leer. Y mire, Lucas no narra si realmente ese libro ya estaba abierto o Jesús lo escogió, pero Dios es perfecto en todo lo que quiere hacer. Amén. Dice que él se levantó, el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, él nada más lo abrió, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, algo que inicia el ministerio del Señor, algo que Jesús empieza a tener en su vida, es que tenía el respaldo del Todopoderoso. Es que tenía la autoridad de Jehová de los ejércitos. Hermanos, y esto es algo muy importante, porque nosotros, dice Jesús, lo dijo, y más cosas grandes harán ustedes. ¿Verdad? Pero nuestro ministerio empieza cuando
cuando el Espíritu Santo nos respalda. Cuando dejamos entrar al Espíritu, cuando declaramos el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, el poder más grande, lo hemos dicho, todos los que hemos compartido lo hemos dicho, el poder más grande que tiene el cristiano, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia de Dios misma dentro de nosotros. La presencia del Todopoderoso, la voluntad del proyecto, la misión del Todopoderoso dentro de nosotros. Y Jesús, para que pudiera cumplir su ministerio, tenía que ser respaldado precisamente por el Padre. Tenía que ser respaldado precisamente por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, inicia este texto mesiánico, inicia este pasaje diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si el Espíritu, hermanos, no está en nosotros o con nosotros, es difícil avanzar. Es difícil cumplir el objetivo del Señor. Es difícil ser libre. Es difícil. Miren, si usted analiza todo lo que más dice: buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Nada de todo eso va a pasar si antes no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué es tan importante entonces que en cada congregación, que en cada intimidad con el Señor, lo primero es anhelar el Espíritu? ¿Verdad? Es tan importante eso. Mire, platicaba precisamente con mi esposa y le decía: mire, una de las cosas que hacía la iglesia primitiva en el Pentecostés, ¿sabe qué era? No era pedir milagros. No era. Ellos no decían: Señor, haz un milagro. No, ellos buscaban la presencia de Dios y Dios los respaldaba a través de milagros. Algo que nosotros hacemos ahorita, ¿qué es? Primero buscar los milagros y después la presencia de Dios. ¿Sí me está entendiendo la diferencia? ¿Verdad? Antes la iglesia primitiva se unía solamente para alabar a Dios. No pedían. Aún ahí dice que llegaban los cojos, ahí aún dice que llegaban los ciegos. Ellos no pedían. Ellos alababan a Dios porque habían escuchado, porque habían visto de la gloria de Dios. Y ahí el Señor hacía los milagros. Ahorita la iglesia moderna, puedo decir como nosotros, ¿verdad? Solamente buscamos milagros, ayuda, esto y esto y esto. Y nos olvidamos de que el Espíritu está dentro de nosotros. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu, hermano? Amén. Sí lo tiene. No dude. No dude, porque si tiene a Jesús en su corazón, tiene al Espíritu dentro de usted. No se ha manifestado porque usted no le da permiso. Esa es otra cosa, ¿verdad, May? Si no se manifiesta, bueno, es porque quiero guardar un poquito de mi carne y no dejo manifestar al Espíritu. Esa es una manifestación del Espíritu, pero todos los tenemos. ¿A poco no cuando fallamos se siente mal? ¿A poco no cuando va a hacer algo se siente mal? Si algo que no está dentro de la voluntad. Claro. ¿Quién cree que provoca eso? El Espíritu, susurrándonos ahí: hey, acuérdate que tú ya vas a la iglesia, acuérdate que tú ya cantas, acuérdate que tú ya tocas, acuérdate que tú ya quieres hacer esto. Bueno, no lo dejamos, pero el Espíritu ya está dentro de ahí. Hermanos, esta voluntad, este pasaje, Jesús declarando su ministerio, pero Jesús declarando lo que usted y yo íbamos a hacer un día, lo que usted y yo debemos de hacer. Amén. En primer lugar, tenemos que anhelar la presencia de Dios, anhelar. Mike siempre dice: si el Espíritu de Dios se manifiesta aquí, nada va a ser igual. Y gloria a Dios. A partir de que la primera iglesia buscaba a Dios, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo, nada fue igual. Tanto que dice que la sombra de Pedro, ¿qué? Sanaba a los enfermos. ¿Verdad? Tanto que estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Tantos que estaban dispuestos a vender todo lo que tenían para dárselo a los pobres. Pero tuvo que llegar el Espíritu Santo.
¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a manifestar al Espíritu Santo? Miren, un caso que extraordinario de la Biblia, cuando quisieron engañar al Espíritu Santo, ¿qué causó? Muerte. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Sí eran ellos, verdad? Ananías y Zafira. Ellos no estaban mal porque dijeron, nunca la iglesia le había dicho, hey, tienes que vender tu terreno y me tienes que dar todo. No. Cada quien era libre de dar lo que quería. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de engañar al Espíritu Santo? Cuando aquellos, ¿es todo el total que le vendieron? ¿Qué dijeron? ¿Y era el total? No. Si ellos hubieran dicho, no es el total, es la mitad, queremos ofrendar la mitad, gloria a Dios. Dios nunca te va a pedir todo. Dios te va a pedir que realmente tú digas con sinceridad, mire Señor, esto es lo que tengo. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. Adelante. Pero quisieron engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuidado. Entonces, ¿qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto debemos de estar preocupados por el Espíritu Santo en tenerlo dentro de nosotros como respaldo y no como aquel que nos llegue a dar un coscorrón, ¿verdad? Hermanos, entonces, si Jesús, teniendo ya la divinidad del Padre, siendo Dios, bajó a este mundo y dijo, el Espíritu tiene que estar dentro de mí para que pueda yo comenzar mi ministerio. El Espíritu Santo tiene que venir dentro de mí y manifestar las obras. ¿Cuánto más nosotros? Amén. ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? Alabe a Dios. Vamos aprendiendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Wow. Por cuanto me ha ungido. Miren que antes, cuando se seleccionaba a un profeta, un rey, tenía que ser ungidos, ¿verdad? Se ungía a través del aceite, el aceite antes representaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se ungía, ¿verdad? Para que ellos pudieran recibir el proyecto, la misión o lo que el Señor quería darles o enseñarles. Ahora, a través de la muerte y a través de la resurrección y a través de la promesa de Jesús cuando dijo, yo voy al Padre, pero alguien viene a ungirlos. Y era el Espíritu Santo. Amén. Dice más adelante, por cuanto me ha ungido para, y aquí empieza nuestra obra, hermanos. Primero que dijimos, anhelar al Espíritu Santo. Anhela al Espíritu Santo. Mire, hay personas que cuando buscan al Espíritu Santo, cuando anhelan al Espíritu Santo, no es necesario pedirle otra cosa al Maestro, porque el Señor da todo lo demás. Sanidad, liberación, bendiciones. Todo viene por añadidura, dice la palabra, ¿verdad? Que dice, primeramente busca el reino. ¿Cuál es el reino de Dios? La presencia, lo que hay allá arriba. Tanto que dice Jesús que lo que ates allá arriba será atado acá en la tierra. Lo que desates allá será desatado aquí. Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo que tenemos que anhelar todos los días. Y todo lo demás será por añadidura. Amén. Entonces Jesús empieza su ministerio, empieza el Evangelio. ¿Sabe qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Si aprendió otra cosa, ¿eh? ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, amén. Y nuestro primer objetivo, primera misión como cristiano es dar buenas nuevas. Amén. ¿Buenas nuevas a qué? Entonces viene. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús no se estaba refiriendo a aquel que no tenía dinero o aquel que no tenía los medios para comprar cualquier adquisición, casa, terreno, no sé, lo que ellos quisieran. No, sino aquellos que tenían necesidades tanto físicas, tanto necesidades
espirituales. Aquellos, tanto que Jesús, ¿se acuerdan el sermón del monte que dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerda que hace como varios domingos prediqué de las bienaventuranzas? ¿Qué tan importante es que nuestro ser pobre en espíritu? Porque cuando usted es pobre en espíritu, llega el Espíritu de Dios y lo enriquece. Pero si es usted altivo en el espíritu, yo no necesito de nadie más. Yo no necesito, yo puedo solo. Tu espíritu se está haciendo muy orgulloso y elevado y no dejas entrar el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que hacernos humildes, pobres en el Espíritu, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Amén. Entonces dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. No se refiere a dinero, se refiere a necesidades espirituales, se refiere a necesidades donde usted y yo, mire, cuando alguien se siente pobre, ¿cómo se siente? Incapaz, ¿verdad? No puedo porque pues no tengo. Inseguro. Se vuelve inseguro, no tiene, le falta la confianza, siempre dice que no. Eso es ser pobre, pero una pobreza dentro de la espiritualidad de Dios, es decir, yo no puedo solo, ¿verdad? Es Dios quien todo lo puede. Amén. Dice, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Algo que pasaba en esos tiempos es que los corazones estaban quebrantados por tantas cosas que los mismos fariseos, ¿cómo se llaman los otros? Los fariseos, los escribas, ¿verdad? Tantos que ellos les decían, es que no estás cumpliendo la ley. Y si no estás cumpliendo la ley, no eres parte del reino de Dios, ¿verdad? Era tanto y ellos se sentían quebrantados porque decían, ¿quién entonces puede ser perfecto? ¿Quién entonces puede cumplir la palabra de Dios? Y su corazón se sentía quebrantado, su corazón decía, entonces no podemos llegar a la plenitud de los escribas, de los fariseos, porque ellos sí son perfectos, ¿verdad? Pensaba el pueblo, pero Jesús le estaba refiriéndose precisamente, no, es que a un corazón contrito y humillado, dice el salmista, Jehová no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo no lo desprecia. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad. ¿Sabe qué significa pregonar? Difundir. Jesús vino a decir las buenas nuevas a los pobres, a libertar a los quebrantados de corazón, pero vino a decirle, a difundir a todos, en mí hay libertad. En mí solo encontrarás libertad. Y fíjense, porque esto no dice, y vine a obligarte que me sigas para que tengas libertad. No, dije, vine a difundir que si te encuentras atrapado, si te encuentras en algún vicio, si te encuentras en algo donde te sientes esclavo, yo soy el único que te puede dar libertad. ¡Wow! ¡Alabe a Dios, hermanos! ¡Ay, gloria a Dios! A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos, prisioneros del pecado. Prisioneros de aquel vicio que dices, no lo puedo dejar. Prisioneros de aquel pasado que dices, ya no puedo.
Prisionero de aquella situación que te dijo, es que desde que pasó esta situación ya no soy libre. Pero Jesús te dice, yo te vine a dar libertad. Amén. El que cree en mí tendrá libertad. ¿Cómo dice? Y la verdad los hará. ¿Y quién es la verdad, la vida y el camino? Jesús. Wow. Yo no sé si usted no se emociona, hermano. Pero a mí me emociona porque es un Jesús tan humano. Es un Jesús, Él vino a estar cerca de la gente. Él vino a estar ahí en medio de los quebrantados, en medio de los pobres, en medio de los necesitados, en medio de los prisioneros. Ahí vino a hacer su misión. Ahí vino a hacer lo que realmente vino a cumplir, ¿verdad? Él vino a sentarse aún, dice, con los borrachos, aún con las prostitutas, aún con... Ahí fue a poner su ministerio, porque sí o no, esos son prisioneros del enemigo, ¿verdad? Ellos son los prisioneros del enemigo. Y cuando Jesús llega ahí, Él es el único que puede dar libertad. Amén. Entonces, nuestro trabajo, ¿qué es? No es alejar a esas personas, ¿verdad? Nuestro trabajo también es llevar las buenas nuevas a aquellos que se sienten prisioneros del pecado. Aún la iglesia, aún nosotros, llegan momentos donde nos sentimos prisioneros, ¿sí o no? Llega un momento donde decimos, no creo que el Señor me libre de esto. Pero el Señor te vino a decir, quebranta tu corazón delante de mí, anhela al Espíritu Santo y vas a ver cómo eres libre. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, esa opresión espiritual, esos prisioneros al pecado, vista a los ciegos. ¿Ciegos de qué? Ciegos de espíritu, ¿verdad? Miren, muchos de nosotros somos ciegos a los favores de Dios, ¿verdad? Solo vemos lo que nos conviene. Pero muchos de nosotros somos ciegos a veces al favor de Dios que está haciendo todos los días. Porque a veces lo único que queremos es más y más y más y más y más y más, ¿verdad? Si hoy gano 500 pesos, quiero ganar 600. Si hoy gano 600, quiero ganar 700. Y así, o si tengo esto, no, es que yo lo quería de otro color. O si nací así, es que yo queremos más. Y estamos ciegos a lo que el Dios Todopoderoso nos está dando o regalando todos los días. Amén. Ciegos en espíritu, no vemos la bendición de Dios. Y otros, peor cosa, es que no vemos ni nuestros propios pecados. Cuando estamos ciegos, hermanos, hay veces que no vemos lo que estamos haciendo mal. O no queremos verlo, ¿verdad? Porque a veces sí sabemos, pero no queremos hacernos el ciego. Señor, es que yo no lo vi. No, Señor, es que tú no estabas ahí para decir, no. Somos ciegos. Y Dios dice, yo vine a quitarte esa ceguera. Y cuando Jesús llega a nuestro corazón, ¿qué hace? Nos ilumina. Y dice la palabra de Dios que las tinieblas ya no pueden morar en la luz, porque la luz alumbra todo. Pero nosotros siempre andamos queriendo ver la oscuridad. Pero Jesús dice, yo quiero resplandecer tu vida. Amén. Yo quiero estar ahí para alumbrar aún eso que estás haciendo que está mal. Yo estoy alumbrándolo, pero tú quieres apagar mi luz y dejar todo en tinieblas. Hermanos, pero este fue el ministerio, el propósito del Padre, que el Hijo viniera a dar vista a los ciegos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Libertad a los oprimidos. Miren que antes se consideraba, en los tiempos antiguos estaba yo leyendo y decía un artículo que muchas de las enfermedades de esos tiempos se consideraba como una opresión del maligno. Un leproso, ¿saben cómo
Domingo pasado, ¿verdad? Predicó la pastora acerca de los leprosos. ¿Qué eran los leprosos? ¿Cómo eran? Separados. Era una opresión del enemigo, ¿verdad? Y los excluían allá y vivían en los panteones. Y vivían en otro lado separados. ¿Por qué? Porque era una opresión del enemigo y nadie, no, él está con el enemigo. Perdón, hermano, por señalarlo, ¿verdad? Pero no estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Pero él está con el, voy a señalar de este lado porque como que ya me miró mal, hermano. Está con la opresión del enemigo, ¿verdad? Entonces tenían que separarlos y Jesús dijo, ¡hey! Yo vine precisamente por ellos. Yo vine precisamente por aquellos que ustedes sienten que están opresionados por el enemigo, opresionados por el maligno, para darles no solamente la sanidad, sino la libertad. Amén. Jesús, más que milagros, porque hizo infinidades de milagros, más que sanidades, más que enemigos, que demonios, echado fuera de las personas, más que eso, te vino a dejar el ejemplo o la misión o la meta o el objetivo. Nunca más vas a ser opresionado siempre y cuando tengas, ¿qué dijimos al inicio? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga y todos estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa afirmación, hermanos, como cuando en la cruz, cuando dijo consumado es, se ha cumplido, es la misma afirmación. De hecho, leía yo que las mismas palabras en hebrea, en esa parte era la misma palabra en hebrea que dijo en la cruz, cuando dijo, hoy se ha cumplido. Se ha cumplido mi ministerio, esto es mi ministerio. ¿Y qué dijo? ¿Y se ha cumplido dónde? En vosotros. En ustedes, en mí, en los que van a creer en el Señor. Las buenas nuevas, el ministerio, a eso nos ha levantado Dios. A eso nos ha llamado como ejército, como parte del ejército de Dios. A dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nos ha llamado a pregonar libertad a los cautivos. Nos ha llamado a dar vista a los ciegos. Nos ha llamado a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar y a predicar el año agradable del Señor. A predicar las buenas nuevas. Amén. Tu primer ministerio, hermano, nuestro primer ministerio como iglesia es esto, ¿verdad? Pero no, es que yo quiero ser predicador, yo quiero ser profeta, yo quiero ser... Mire, empieza con esto. Y Dios va a desarrollar un talento delante de ti. Mire, nada de lo que tenemos es por nosotros, Todo es favor de Dios. ¿Se acuerda de la historia del hombre rico, del amo que le dio 5 talentos, 3 talentos y 1 talento? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo el que le dio 5? Lo duplicó, gloria a Dios. El que le dio 3, ¿qué hizo? Lo duplicó. Y al que le dio 1, ¿qué le dijo? Lo escondió, lo enterró. Dice que lo enterró en tierra. A veces, nosotros ¿cómo fuimos formados? Del polvo, de la tierra. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos está dando? Lo enterramos en nuestro corazón, lo enterramos en nuestro ser. Y cuando viene el dueño del que nos dio el talento, déjame decirte algo, te va a pedir cuentas. Quieras o no, el Señor te va a pedir cuentas. Yo soy bueno en la repostería, aún de eso el Señor te va a pedir cuentas. Yo soy bueno en predicar, de eso te va a pedir cuentas. Yo soy bueno en tocar, bueno, no soy bueno, pero toco, de eso me va a pedir cuenta. ¿Qué hice? Señor, es que tuve miedo y lo enterré. ¿Y qué le dijo? Siervo. No lo quiero decir yo. ¿Siervo qué? Inútil.
siervo inútil. Si sabías que yo te di ese talento, ¿qué tenías que hacer? Multiplicarlo. Multiplicar tu talento. Por eso nada de lo que podamos hacer es porque yo aprendí, porque fui aquí, porque fui allá. No. Dios te ha dado ese talento. ¿Qué has hecho tú para multiplicar tu talento? ¿Qué estás haciendo para multiplicar tu talento? Porque el dueño del talento va a llegar y te va a pedir cuentas. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos ha dado? Gloria a Dios por los que están multiplicando su talento. Gloria a Dios. Pero aquellos que estamos enterrando el talento, va a llegar la hora. Va a llegar el juez a decirnos, a ver, yo te di esto y ¿qué hiciste? Ahí será, como dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Ay, Señor, es que tuve miedo porque tú eres un Señor que se enoja si no hacemos las cosas. Así es nuestro Dios, discúlpeme, pero así es. A lo mejor no le han dicho esto, pero si el Señor si nosotros no cumplimos como lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, también se puede enojar. En el Antiguo Testamento, como decía la palabra de Dios, que también Dios era un fuego consumidor. Tanto que los que hacían malo, los que no obedecían, ¿qué los hacía? Los dejaba ahí mismo sin aliento y sin vida. Cuidado, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos la gracia del Padre, pero nuestro recordatorio, nuestra invitación es, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo estamos transformando el ministerio que nuestro Padre nos ha dado? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Hoy se cumple. Usted agarre, atrape. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 7, versículo 22, cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos, le dice, vayan y pregúntenle a Jesús si este es el hombre que debería de venir o vamos a esperar a alguien más. Vayan y pregúntenle. ¿Y Jesús qué les dijo? Y respondió Jesús y le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Este es el Mesías. Amén. No esperamos a nadie más, ¿verdad? Como muchas iglesias o ¿cómo se llama? Doctrinas esperan todavía la venida del Maestro, ¿verdad? No, Él ya vino. Después solamente vendrá en las alturas donde usted y yo vamos a hacer una palomita que lo alcanza allá en el cielo. No es una paloma, no vayan a pensar, el Ricardo dijo que es una paloma, pero dice que vamos a ser transformados y lo vamos a alcanzar allá. ¿Cuántos quieren ir? Si usted no sabe volar, vaya practicando. Un palomo. Amén. Hermanos, eso es todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Anhelar al Espíritu Santo. Anhelemos al Espíritu. Platiquemos con el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, quiero cumplir todo lo que tú nos estableces en tu palabra. Declare que el Espíritu Santo está dentro de usted, porque así es, así ya lo dijo Jesús. Yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar al Espíritu Santo. Pero pareciera que nosotros no estamos dándole el poder, el mérito al Espíritu Santo, sino que queremos solo con Jesucristo, ¿verdad? Y qué bueno pero el quien está con nosotros ahorita es el Espíritu Santo. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Segunda Timoteo
capítulo 4, versículo 5 dice: un llamado a todos ustedes, a mí, a todos aquellos que conozcan, que crean en la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué dice? Y cumple tu ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio, hermanos? ¿Cuál es entonces nuestro ministerio? Predicar, amén. Anunciar. Repita conmigo, vamos a leer del 18 al 19 juntos. Y vamos a terminar diciendo esta palabra. Y vamos a terminar haciendo una oración pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a cumplir tu ministerio. ¿Ya lo tiene todos? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Amén. Y vamos a declararlo. Y vamos a decir al final: hoy se cumple esta palabra en mí. Hoy se cumple esta palabra en mi familia. Hoy se cumple esta palabra en mi ministerio. Hoy se cumple esta palabra aún en mi colonia. Amén. Vamos a declararlo todos juntos. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a atados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora diga conmigo: hoy se cumple esta escritura en mí. Levante su mano derecha y dígale: hoy se cumple esta escritura en mí. Una vez más: hoy se cumple esta escritura en mí. Amén. Ahora cierre sus ojos y dígale al Señor: Padre, enséñanos, amado Dios. Enséñanos, mi Dios, a anhelar tu espíritu. Enséñanos, Padre, a anhelar tu presencia. Enséñanos, mi Dios amado, a anhelar, Padre, cada día la misión que tú viniste a dejarnos como seguidores, como discípulos, como amantes de tu palabra, como amantes de tu presencia, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a cumplir este ministerio. Ayúdanos a desarrollar el talento que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios amado, a establecer un pacto contigo, Dios, para poder anunciar, mi Dios, las buenas nuevas a los pobres, para poder, Señor, sanar a los quebrantados de corazón, para poder, Señor, apregonar libertad a los cautivos, para poner, Dios mío, Señor, vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para seguir predicando del Evangelio, Señor, que tú viniste a dejar. Gracias, mi Dios amado, gracias por este pueblo. Despierta en nosotros, mi Dios amado, despierta en nosotros ese espíritu para poder hacer tu voluntad, para poder hacer tu ministerio, para poder hacer, mi Dios amado, lo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Den un aplauso al Rey de Reyes, hermanos.